¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Iquique Televisión. En esta ocasión estamos con Jorge Morín, un periodista de la ciudad de Arica, de la radio cooperativa justamente, y él nos va a contar un poquito cómo fue la experiencia para nuestra vecina ciudad. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Karin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora será transmitido, pero estamos bien, afortunadamente ya acostumbrándonos a esta nueva normalidad acá en la ciudad de Arica luego de un mes de cuarentena. Jorge, cuéntame un poco cómo fue la situación cuando el gobierno dicta cuarentena obligatoria para Arica. ¿Cómo ves la situación tú desde tu punto de vista, primero como ciudadano y luego también dame el punto de vista como periodista? Bueno, tenemos que entender primero que la realidad a nivel país, cuando Arica entra en cuarentena, es mucho más distinta a lo que estábamos hoy día. Arica entró en cuarentena hace un mes, fueron 4 semanas. Y Arica tenía 137 casos cuando entramos en cuarentena. Estaba recién llegando el COVID a otras regiones, estábamos muy por arriba de Iquique, por ejemplo, que siempre estuvo con un crecimiento bastante lento en ese tiempo. Y en general la gente como que no dimensionaba lo que es el COVID-19. Eso pasa y sigue pasando hasta el día de hoy, que la comunidad no le teme al COVID-19, como que no dimensiona la gravedad de lo que es esta enfermedad. Y sí, eso sí, se llenaron los supermercados, sobre todo, y todos los servicios bancarios. El último día, apenas se inicia la cuarentena o se anuncia por parte del ministro de Salud, la gente se volcó, en masa salió. Algunos hicieron esta cuarentena preventiva, pero ese día fue un caos total. Creo que también pasó lo mismo en Iquique. Sí, totalmente. Ahora, cuando comienza a desarrollarse esto, me imagino que el trabajo para los medios de comunicación también explota por todos lados, pedían informes de Santiago, televisoras, radios y todo el mundo. Claro, nosotros afortunadamente tenemos muy buena llegada con carabineros y con el ejército. Ellos saben que nosotros estamos haciendo nuestra pega, podemos salir en las calles y rápidamente es ver cómo se está viviendo la cuarentena en Arica. Y para decir la verdad, en verdad, mucho tiempo no parecía cuarentena, porque acá la gente era muy porfiada y eso nos sorprendió mucho, porque si bien parte de la población hacía cuarentena, habían otros grupos que salían a la calle. De hecho, fue un tema muy recurrente en las conferencias de prensa de acá del gobierno, el hecho de la poca responsabilidad de una parte de la comunidad que incluso salía a la calle sin los salvoconductos y algunos inventaban salvoconductos, por ejemplo, pasear al perro para ir al banco. Hubo un aprovechamiento muy, pero muy severo en los primeros días de cuarentena. Los comentarios de la gente era, están mintiendo, esto no es así, no creen. Hay muy poca credibilidad por parte del gobierno y eso ha sido un poco las causales de que la misma gente no haga caso a las medidas de prevención porque no dimensionan la capacidad de esta enfermedad que tuvo Arica en un momento con cifras de 30, 40 cuando estaba recién comenzando. Afortunadamente hoy día ya esta curva bajó, el lado bueno de lo que fue la cuarentena, ya tuvimos un caso, por ejemplo, pero sí hemos dimensionado que hay muy poca credibilidad por parte de la comunidad a las cifras que ha tenido el gobierno a nivel nacional y también a nivel regional. ¿Sientes de alguna manera que hay que hacer otras cosas de parte del gobierno para que estas órdenes sean mejor acatadas? Sí, yo creo que cuando la gente no toma razón, no entrega la voluntariedad en este sentido, no hace la cuarentena preventiva, ¿no? En la casa, por ejemplo, o simplemente no toma razón de las cuarentenas, por ejemplo, y empieza a tratar de buscar resquicios legales para poder salir a la calle, como pasó muy seguido a Canarica, hay que tomar medidas más restrictivas. Creo que el gobierno tiene que poner mano dura en ese sentido porque estamos hablando de un tema de salud y un tema de salud a nivel nacional. Hay que decir las cosas como son. La gente muchas veces, por lo menos acá en Chile, no se porta de la mejor manera. Acá en Arica no pasó. Tuvimos más de 700 infracciones en 2 semanas a gente que no andaba con salvoconductos y tuvimos muchos casos de gente con COVID-19 que salía a la calle en cuarentena. Entonces, hay un tirón de orejas muy grande a la comunidad que es la primera barrera. ¿Sí? Al final las autoridades pueden tomar muchas medidas, pero quienes somos los que nos cuidamos somos nosotros mismos. Y ahí es donde Ujú. hay que poner un poco más mano dura. ¿Cuál de alguna manera es el nivel de importancia que le asignas a la forma de entregar el mensaje del gobierno, a la credibilidad, a este feeling que hay que tener muchas veces en el discurso con la ciudadanía para que te hagan caso? ¿Qué nivel de importancia le das a eso?
Yo creo que es súper importante. De hecho, las mediciones de gobierno así lo indican. La gran cantidad de gente que está pendiente de los reportes diarios que a veces dicen lo mismo. Cuando no hay casos, por ejemplo, se repite diariamente. Pero es la primera fuente de información para la comunidad. También somos los medios de comunicación, evidentemente. Pero la fuente oficial es importante. El mensaje es muy bueno y la manera que lo están haciendo es muy bueno. Lo que pasa es que está recibiendo golpes a la misma forma. A la medida que entregan información, hay otras cosas que están desmintiendo. Por ejemplo, los gremios de salud también aparecen por otros sectores atacando. Y eso genera pero muchos conflictos, sobre todo en la credibilidad del gobierno. Acá en Arica, por ejemplo, mientras se daban cifras positivas, tuvimos una polémica enorme con lo que fue la clausura de un laboratorio para poder recibir informes de COVID-19. Esto porque presuntamente había perdido muestras, lo cual fue desmentido. Entonces, si bien se entrega la información oportuna, hubo informes no solo al mediodía, como se hace acá en Arica, sino que también cada vez que había un hecho importante, por ejemplo, un fallecimiento, en los primeros días se hacía el informe ya sea a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana. Es importante también mantener la credibilidad. Eso es lo importante, porque no sirve de nada entregar un mensaje si la gente no cree en quien está dando el mensaje. En este caso, en el gobierno regional o en el gobierno nacional. ¿Cómo ven desde Arica lo que está sucediendo ahora en Iquique, por ejemplo? Nos sorprendió sobremanera porque como Norte Grande, por lo que es general, nosotros no nos comparamos con Santiago, con Valparaíso, sino que nosotros en regiones del norte nos comparamos. Y Antofagasta tenía números bastante altos, pero iba como una norma interesante, por lo menos baja. Y nosotros teníamos muchos más casos que Tarapacá, tuvimos muchísimos más casos que Tarapacá. En un principio nos sorprendió bastante. Si bien los casos acá se concentran en Arica, no en las otras comunas, pero tuvimos muchos más casos de Tarapacá. Que los casos explotaran de un momento a otro nos sorprendió sobremanera y ahora parece que hay un descontrol importante allá que afortunadamente acá en Arica no pasó. A nosotros lamentamos que, nos parece por lo menos, o a mí me parece que a Tarapacá entra en cuarentena muy tarde. Yo creo que la medida tuvo que haberse tomado mucho antes. Acá en Arica se tomó cuando teníamos 137 casos. Hoy día tenemos 378. La curva se calmó. Hoy día tuvimos un solo caso. En Iquique hoy día tuvieron 130, si es que no me equivoco, contagios. Entonces, y recién entramos en cuarentena. O sea, tuvieron un solo día 130 casos, los mismos casos que nosotros tuvimos durante toda la situación previo a la cuarentena. ¿A qué piensas tú, a qué le atribuyes que se haya demorado tanto en decretarse cuarentena para Tarapacá? Para Iquique, digamos, para Alto Hospicio. Yo creo que hay muchos factores, pero principalmente siento que es el trabajo minero. Acá en Arica también se conversó mucho eso. El tránsito de personas que trabajan en faenas mineras es importante. Acá en Arica, creo un poco más en Tarapacá, mucho más. Acá hay mucha gente flotante que vive acá en la ciudad de Arica y que va a trabajar a Antofagasta, que se va a trabajar también a Tarapacá y diariamente tiene que ir y volver de ciudad en ciudad. Yo creo que por ahí pasa un poco las medidas también para restringir un poco el acceso a la ciudad. Hay mucha gente que transita de ida y de vuelta a Tarapacá para poder trabajar en faenas mineras. Eso como aspecto primario a nivel del norte. Otro aspecto es porque la economía el tamaño de la región de Tarapacá es mucho más grande. Entonces, si uno lo mira por tasas de contagio cada 100.000 habitantes, relativamente era menor a lo que se está concretando acá en Arica, que tenemos 250.000 personas por región. Ujú. Bueno, Antofagasta igual es bastante más grande que Tarapacá y entró en cuarentena también mucho antes. Y el Exactamente. volumen de dinero que se maneja en Antofagasta también es bastante más amplio que el de Arica y que el de Iquique. Jorge, y un poco ya, antes de terminar, cuéntame un poco cómo fue la labor periodística, eso que muchas veces, bueno, la gente, el televidente, el radioescucha, el lector del diario o la página web, muchas veces piensan que es un poco más fácil, un poco más light hacer noticias, que siempre estás como de una fiesta en otra, que siempre estás como pasándolo bien o en un cóctel. ¿Cómo fue esta situación cuando estuvo la cuarentena para ti? No, igual fue complejo porque hubo momentos en que habían pasado hechos importantes y uno que tenía que salir. Y el tema es el tema de familia. Cuídate, trata de no salir, no salga, porque uno tiene el riesgo del contagio. O sea, uno tiene que estar en la calle tratando de cubrir los hechos más puntuales. Afortunadamente hoy día, tanto de gobierno, por ejemplo, servicios públicos, municipalidad, ha dado las facilidades para que podamos reportear desde la casa, ¿no? Mandamos nuestras preguntas y ellos nos facilitan la tarea en ese sentido. Pero hay hechos muy puntuales, por ejemplo, de detención de personas
o fiscalizaciones en las que tenemos que ir a cubrir, en las que hay que tomar todas las precauciones porque finalmente los periodistas están en riesgo, al igual que las personas de salud, las personas de sanitización en las regiones, porque estamos en la calle, tenemos que estar en la calle, si no, esto no funciona, si no, finalmente no podemos informar a la comunidad. ¿Te gusta la fórmula que se está usando de hacer las preguntas por internet? ¿O no te acomoda tanto? Sí y no. Lo hemos conversado como gremio acá en la región de Arica y Parinacota. Si bien nos mantiene a salvo en el tema de salud y nos facilita también un poco el acceso, mucho más temprano, mucho más fácil, tenemos siempre el reparo de no podemos tener la contrapregunta. De hecho, muchas veces nosotros, por mi parte, dejé a veces de preguntar a las autoridades, ¿no es cierto? Porque pregunta una cosa y te responden otra, totalmente distinta y muere la pregunta ahí. Entonces, en ese sentido, la libertad de expresión y la libertad de prensa se ve un poco tergiversada, se ve afectada por el tema de no poder interactuar con las autoridades que están a cargo y no poder contrapreguntar y decirle simplemente no me está respondiendo lo que yo le pregunté. Nos ha pasado muchas veces acá, tuvimos de hecho muchos problemas con el general Luis Cuellar al principio porque se acreditaba la información, nos mandó bastantes golpes a nosotros como medios de comunicación a través de las conferencias. Se solucionó finalmente ese tema, pero sí hemos tenido mucho roce en ese sentido. Es muy difícil poder entrevistar a alguien si no te entendió la pregunta o simplemente no quiere responderte y te la patea. No tienes cómo defender en ese sentido. Ok. Jorge, gracias por haber accedido a esta entrevista. Que te siga yendo súper bien en cooperativa y bueno, seguimos en contacto. Ustedes en sus casas sigan en Iquique Televisión. Fue Jorge Morín, periodista desde la región de Arica. Un abrazo, Karim.